Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos y vamos a hablar acerca de un tema importante que tiene que ver con la reparación a las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Y es que en la Asamblea Nacional se va a debatir ya este proyecto de ley, va a darse el segundo debate y la idea es que este se dé acompañado de justamente víctimas de familiares de víctimas de femicidio, como hijos, madres, padres y demás. Esta votación para su aprobación estaba previsto para el 16 de mayo, pero la asambleísta Dailana Pazlegui pidió que se postergue para coordinar justamente la asistencia con los allegados de las víctimas para entregarles en sus manos una importante y esperanzadora norma con el objetivo de brindar su respaldo, testimonio y bueno, un proyecto de ley que se viene tratando desde el 2021 en el legislativo y que busca justamente regular el derecho a la reparación integral de los hijos, madres, padres y demás familiares que fueron víctimas de femicidio. Estamos con la asambleísta Dailana Pazlegui, quien está impulsando justamente este proyecto de ley para garantizar justicia y reparación para estas familiares de las víctimas. Gracias, asambleísta, bienvenida. Un tema importante, ¿cuándo se va a dar a la final este segundo debate, segundo y final debate? Y bueno, ¿cómo va a cambiar esta ley para las víctimas de femicidio, para sus familiares que han sufrido tanto después de estos atroces crímenes? Bienvenida, asambleísta, y cuéntenos un poco sobre este tema. Muchas gracias, Verónica. Un saludo cordial a todos quienes ven y escuchan Radio Sucesos y en especial a las madres y familias de las víctimas que esperan hoy en esta ley que se haga justicia y que sea una forma en sí misma de reparación. Tal como usted lo dijo, es una ley que presenté en el 2022. Hay que recordar que las leyes pues toman tiempo también en su elaboración, en su construcción. Luego de 2 años de haberla construido, por lo tanto se cumplen 4 años ya de esta ley que fue construida y presentada con el respaldo de especialistas, de organizaciones de la sociedad civil, en derechos humanos y derechos de las mujeres, pero sobre todo con madres de las víctimas de femicidio. Es una ley de reparación transformadora e integral, un trabajo que representa esta lucha incansable y que, como digo, en sí misma es una forma de reparación. Hay preguntas que los gobernantes a lo largo del tiempo se hacen con muy poca frecuencia. ¿Qué pasa con la prevención de la violencia en el Ecuador? Y cuando el Estado ha fallado en prevenir, ¿qué pasa con las familias de las víctimas de femicidio luego de este atroz crimen? Bueno, en esta ley planteamos una respuesta a las más de 1.600 mujeres a las que el Estado no pudo proteger de sus violentadores y a las más de 1.700 hijas e hijos que quedaron en situación de orfandad luego del femicidio de sus madres. Me pregunta usted qué contiene esta ley. Yo lo puedo resumir en la activación de servicios del Estado para brindar una reparación para las familias de las víctimas. Es decir, que a estas niñas, niños y adolescentes que se quedaron en situación de orfandad, que de la noche a la mañana se quedaron sin madre y sin padre, porque por lo general es el padre o la pareja quien asesina a la mujer, reciban becas de estudio, a través del Ministerio de Educación, a través de la CENESID, reciban vivienda, priorización en los planes de vivienda del MIDUBI, reciban atención médica, psiquiátrica, psicológica y que los familiares mayores de 18 años puedan participar de políticas de inserción laboral para que puedan sostener estos hogares, porque se quedaron sin los dos sustentos. Y esas mujeres a las que el Estado no pudo proteger de sus violentadores, sus familias que se quedan solas y desamparadas en medio del dolor deben ser atendidas, acompañadas y acogidas por el Estado. Bueno, importante aquello. Ahora, respecto a este servicio, por ejemplo, de atención psicológica, ¿eso tiene presupuesto? ¿Cómo está pensado para que realmente se ejecute y estas víctimas puedan realmente tener esa contención, ese apoyo? Y esto es lo más interesante porque nosotras en la construcción de este proyecto de ley y en la Comisión de Garantías Constitucionales, en la cual se llevó a cabo el tratamiento, hemos sido muy cautos en que no se incremente
ni un centavo en el presupuesto general del Estado. Es decir, esta ley no le cuesta al Estado. Esta ley lo que hace es reorientar, redireccionar todos esos servicios que por ley nos corresponden a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, pero que estamos pidiendo que se prioricen para las familias de las víctimas de femicidio. Esta ley se debatirá y esperamos que también se apruebe, ojalá por unanimidad, y que este tema pueda superar las banderas ideológicas, los colores, los números. No es una ley que he presentado como partido, sino que en realidad es una bandera de lucha, es una ley que a mí ya no me pertenece, sino que le pertenece a todas esas mujeres, a todas esas abuelas que se convirtieron en madres de sus nietos y en abogadas de sus hijas de la noche a la mañana. Esta ley se debatirá hoy en compañía de ellas a las 9 de la mañana en el pleno de la Asamblea. Así que muchas gracias por haberme recibido de manera virtual, porque tengo que ir a recibir a todas las familias de las víctimas, que ellas luchan por los derechos de las mujeres para que haya justicia, reparación, pero sobre todo no repetición, para que a su hija, para que a mis hijas, para que a nuestras sobrinas o a nuestras nietas en un futuro no les suceda esta tragedia por la que ellas están atravesando, y que el Estado pues tenga una atención, un acompañamiento cuando falla en prevención. Perfecto, entonces hoy justamente está convocado a todos los familiares de víctimas de femicidio para que, bueno, estén en el pleno y que sean parte de este segundo debate de esta ley que busca su reparación. Ahora, asambleísta, ¿qué expectativas tiene y cómo ha sido acogido toda esta noticia de que ya después de 2021 que se viene tratando este proyecto de ley, ya va a ser una realidad? Los femicidios no pueden ser olvidados, y sobre todo el Estado no puede seguirse desentendiendo de estas familias. Este es mi último año en la Asamblea Nacional, es mi segundo periodo, es mi octavo año, y en realidad me enorgullece, creo, cerrar esta etapa sirviendo a mi país y a las familias ecuatorianas. Esta es la octava norma que logro hacer realidad, entre nacionales y locales, todas enfocadas en lo que realmente importa para el desarrollo y para la recomposición social: educación, equidad, justicia y paz. Es muy difícil lograr en realidad aprobar normas en la Asamblea. Son procesos que toman años, mínimo 4 años. Hay normas que han tomado 8 años de trabajo para que vean la luz. No es fácil llegar a consensos con distintas tiendas políticas, y creo que esto es una muestra de madurez también política, de que realmente depongamos los intereses que puedan existir personales por un interés superior, dejar de lado los intereses partidistas y realmente trabajar unidos como representantes del pueblo ecuatoriano. Estos temas nos deben unir como nación. Las mujeres representamos más del 50% de la población. Hay quienes insisten en decir que las mujeres somos el núcleo de la familia y que la familia es el núcleo de la sociedad. Bueno, a mí me interesa recomponer a esas familias que están rotas, que quedaron destrozadas después de estos crímenes y que no han recibido ni siquiera información oportuna por parte del Estado. El caso de María Belén Bernal, por ejemplo, fue emblemático por el simple hecho de que fue bastante mediático, por Claro. cómo se dio, porque se dio dentro de una institución de orden, ¿no? Policial. Y hoy nos va a acompañar también doña Elizabeth Otavalo, que es la madre de María Belén, con quien hemos estado impulsando esta ley. Y, por ejemplo, en esa época, en el gobierno del expresidente Lazo, él dijo: vamos a tumbar el edificio, como si eso de alguna manera reparaba simbólicamente a la madre o a la familia de la víctima. Entonces, esta ley también procura que los jueces y las juezas tomen en cuenta el deseo de las familias para que realmente sean reparadas simbólicamente, Claro. para que ellas puedan recuperar la paz en sus corazones y continuar con sus proyectos de vida. A eso le llamamos reparación transformadora e integral, que aunque nada les va a devolver a sus hijas, por lo menos puedan volver a las condiciones en las que su familia estaba antes de que ocurriera el crimen. ¿Esto incluye, asambleísta, tal vez alguna capacitación a los jueces o además de darles atención psicológica a las víctimas? eh, ¿Hay alguna otro tipo de, bueno, de actuación, de capacitación a quienes están impartiendo justamente en la ley y en la justicia? Sí, existe la obligatoriedad en la ley de sensibilizar y capacitar en derechos de las mujeres, en no revictimización, en respeto a la confidencialidad a todos los servidores públicos de las instituciones que brinden servicios a las familias de las víctimas.
Algo importante también es que dispone que las entidades públicas y privadas bancarias mantengan líneas de crédito preferenciales con las familias de las víctimas y declara el 27 de septiembre como el Día Nacional en memoria de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas de mujeres por razones de género. Es una ley que en sí misma representa una forma de reparación y de justicia. Creemos que es necesario que en este momento la solidaridad se convierta en eficiencia y que la eficiencia se traduzca en justicia, porque hay una realidad que nos supera y es que en el país las mujeres y las niñas no tenemos acceso a la justicia. Bueno, que esta ley cambie las cosas, que esta ley dé una reparación efectiva a a los familiares de víctimas de femicidio y que, bueno, de alguna manera que la sociedad le retribuya todo eso, ese sufrimiento, ¿no? Y que puedan repararlo. Gracias a la asambleísta Adriana Paz por estar con nosotros, por comentarnos de este proyecto de ley que ya después del 2021 y después de tanto debate llega a su etapa final, que es el segundo debate. Justamente hoy a las 9 de la mañana están convocadas muchos familiares de víctimas de femicidio para, bueno, tener una reparación simbólica como el comienzo de algo que va a empezar, ¿no? De esta ley. Así que gracias por comentarnos temas distintos que no tienen que ver ya con la política coyuntura día a día, sino que, bueno, también son importantes conocerlos, ¿no? Como es la justicia y reparación a los familiares de víctimas de femicidio. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos también que exista la sensibilidad y la responsabilidad por parte del Ejecutivo para que no vete este proyecto de ley, para que no encuentren excusas para garantizar justicia, reparación y no repetición para las familias de las víctimas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Buen día.